¿Quién controla de verdad África Occidental hoy? ¿París, Moscú o Ouagadougou? Durante décadas, Francia dictó las reglas en el Sahel, imponiendo su voluntad con firmeza. Sin embargo, en los últimos años, Emmanuel Macron y su gobierno han visto desmoronarse su influencia, perdiendo terreno clave en Burkina Faso y el corazón de la región. El joven capitán Ibrahim Traoré ha emergido como líder militar y símbolo de resistencia en Burkina Faso. Pero su ascenso no ha sido solitario. Cuenta con el respaldo de un aliado inesperado y ambicioso, Rusia, que desafía abiertamente la supremacía francesa en su antigua esfera de poder. Por primera vez en más de 6 décadas, Francia ya no decide el destino del Sahel. Ahora se justifica, intenta frenar su retroceso y observa cómo aliados históricos le cierran el paso, expulsando su presencia militar y política. El tablero internacional se ha transformado. Lo que se disputa no es solo prestigio. Están en juego la riqueza en oro y uranio, la soberanía política africana y el acceso a recursos críticos para la economía mundial. Francia pone en riesgo su reputación y sus materias primas. Burkina Faso y el Sahel apuestan su estabilidad y la posibilidad de trazar su propio futuro. ¿Cómo llegó el Sahel a este punto crítico? Para entenderlo, hay que retroceder y analizar las raíces históricas y económicas del dominio francés en la región. La historia de la presencia francesa en África Occidental está marcada por promesas incumplidas y profundas desigualdades. Explorar ese pasado es clave para comprender el presente conflicto de poder. Durante más de 6 décadas, París tejió una red invisible sobre África Occidental. Bases militares, contratos mineros y alianzas políticas que, bajo apariencia de cooperación, escondían un sistema de control férreo. El corazón del Sahel, rico en minerales, se transformó en fuente constante de riqueza para Francia y, al mismo tiempo, en un pozo de dependencia y pobreza para sus antiguas colonias. Para entender la profundidad de este dominio, basta observar ejemplos concretos. En Níger, la mina de uranio de Arlit, explotada desde la década de los 70 por la multinacional francesa Areva, se convirtió en pilar estratégico de la industria nuclear francesa. Durante más de 40 años, miles de toneladas de uranio salieron de Arlit rumbo a Francia, mientras que la población local enfrentaba problemas de contaminación, enfermedades y pobreza persistente. A pesar de la riqueza extraída, las ciudades cercanas a las minas carecían de infraestructura básica como hospitales y escuelas. Otro ejemplo contundente es el caso del oro de Burkina Faso. Desde principios del siglo XXI, compañías extranjeras, principalmente francesas y canadienses, obtuvieron concesiones mineras bajo términos favorables, dejando al Estado burkinés una mínima porción de las ganancias. Mientras en París y Toronto, los accionistas festejaban dividendos, en ciudades como Houndé y Bobo-Dioulasso, los pobladores veían sus tierras degradadas y sus ríos contaminados, sin recibir los beneficios prometidos. El modelo franco-africano tenía 3 pilares fundamentales: presencia militar permanente, instituciones económicas como el franco CFA, que ataban a 14 países a la política monetaria de París, y contratos mineros profundamente desiguales. Mientras el oro fluía de Burkina Faso y el uranio de Níger y Mali llenaba las arcas francesas, millones de africanos seguían atrapados en la miseria, privados de autonomía real sobre sus propios recursos. La creación del franco CFA en 1945, bajo la administración colonial francesa, fue presentada como una herramienta de estabilidad monetaria. Sin embargo, en la práctica, este sistema permitió a Francia controlar la política financiera de sus antiguas colonias. Década tras década, las reservas de divisas de estos países debían depositarse en el tesoro francés, limitando la autonomía económica de los gobiernos africanos y perpetuando una relación de subordinación. Tras la independencia formal, Francia nunca se retiró por completo. Dejó bases militares, firmó acuerdos que garantizaban acceso privilegiado a materias primas y ofreció promesas de seguridad y desarrollo. Pero, con el paso de las generaciones, estas promesas se vaciaron.
Cada vez más africanos vieron cómo sus riquezas servían a otros, mientras ellos quedaban relegados. El oro de Burkina Faso y el uranio de Níger y Mali simbolizan la paradoja. Cientos de toneladas extraídas por multinacionales bajo contratos impuestos por la fuerza o la presión política. En Francia, estos minerales alimentan industrias y hogares. En África, las comunidades locales apenas ven beneficios tangibles. La brecha entre riqueza natural y pobreza persiste, alimentando un resentimiento creciente. Un caso histórico que ilustra esta paradoja es el del puerto de Abiyán, en Costa de Marfil, donde la exportación de cacao y café alcanzó niveles récord en los años 70 y 80. Sin embargo, la riqueza generada solo benefició a una pequeña élite local y a empresas francesas, mientras la mayoría de los agricultores vivían en condiciones precarias. Esta dinámica se repitió en todo el Sahel, con diferentes recursos y distintos actores, pero siempre con el mismo resultado. La riqueza salía, la pobreza quedaba. Así nació el término Françafrique, una relación marcada por décadas de dominación encubierta. Las protestas masivas y los movimientos sociales se multiplicaron, especialmente entre los jóvenes, quienes exigen el control soberano de los recursos y el fin de la tutela extranjera. El rechazo abierto a la influencia francesa se volvió grito común en las calles del Sahel. En los últimos años, manifestaciones multitudinarias en Ouagadougou y Bamako han exigido la salida de las fuerzas francesas. En Níger, miles de personas bloquearon convoyes militares, coreando consignas de independencia y autodeterminación. Influencers, músicos y activistas han convertido las redes sociales en plataformas para denunciar el neocolonialismo y exigir un nuevo pacto social. En este clima de hartazgo surge una nueva generación de líderes militares africanos. Ibrahim Traoré, en Burkina Faso, encarna la ruptura. Expulsa tropas francesas, denuncia a París y exige renegociar la propiedad de los recursos. Mali y Níger siguen el mismo camino con golpes de Estado, ruptura de acuerdos históricos y búsqueda de nuevos aliados más allá de Occidente. El ascenso de Traoré recuerda a episodios históricos como el de Thomas Sankara en los años 80. Sankara, conocido como el Che africano, nacionalizó recursos, promovió reformas sociales y desafió abiertamente a Francia. Aunque su gobierno fue derrocado y él asesinado, su legado inspira hoy a miles de jóvenes que ven en la resistencia actual una continuación de aquella lucha inconclusa. No se trata solo de ambiciones personales, sino de una ola colectiva de liberación. Millones marchan exigiendo el fin del viejo orden, aunque el riesgo es enorme. Si África no logra romper este legado, perderá miles de millones en riqueza y su futuro quedará hipotecado a intereses ajenos. Para Francia, la derrota en el Sahel es más que un golpe diplomático. Es una amenaza directa a su influencia global y a su acceso estratégico a recursos vitales. El vacío dejado por París no permaneció mucho tiempo. Una nueva potencia, con ambiciones propias, se prepara para entrar en escena y reescribir las reglas del juego en el Sahel. Pero el nuevo actor no llega solo con promesas. Trae una agenda distinta y despierta nuevas incógnitas sobre el futuro de la región. El tablero de África Occidental está a punto de cambiar para siempre. Moscú no llegó con discursos grandilocuentes ni promesas huecas. Puso sobre la mesa acuerdos de seguridad claros, sin imponer condiciones políticas. ¿Esto supone un avance real para Burkina Faso, o solo estamos presenciando el trueque de un amo por otro? La señal fue inconfundible. Las tropas francesas, que durante décadas patrullaron el Sahel, fueron expulsadas. En su lugar, asesores militares rusos y miembros del grupo Wagner desembarcaron en Ouagadougou y otras ciudades clave. La Operación Barkhane, símbolo de la influencia francesa, ya es historia. Las bases cerradas, los vínculos cortados de raíz. Pero Rusia juega con reglas diferentes. A diferencia de Francia y Occidente, Moscú no exige reformas democráticas ni condiciona su ayuda a cambios internos. Su oferta es directa. Respaldo militar a cambio de acceso a recursos como oro y uranio, respetando la soberanía de los nuevos gobiernos militares. Para estos regímenes,
Aislados y sancionados internacionalmente, la propuesta rusa resulta tentadora. Desaparecen los sermones sobre derechos humanos y la presión económica. A cambio, obtienen protección militar, mayor margen diplomático y la oportunidad de renegociar contratos mineros en mejores términos. Sin embargo, el giro trae riesgos. En países como la República Centroafricana y Sudán, la presencia de Wagner ha venido acompañada de denuncias por abusos, represión y explotación de recursos naturales en beneficio de Moscú, no de la población local. El historial ruso en África está lejos de ser limpio, y la opacidad de los acuerdos genera dudas sobre quién obtendrá el verdadero beneficio. El caso de la República Centroafricana es emblemático. Tras la llegada de Wagner en 2018, las Fuerzas Armadas locales recibieron entrenamiento y apoyo logístico, logrando avances en su lucha contra grupos rebeldes. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch han documentado ejecuciones extrajudiciales, saqueos y explotación minera ilegal. El oro y los diamantes extraídos bajo protección rusa terminan en gran medida fuera del país, replicando así el esquema de expolio que antes criticaban. Mientras tanto, el gobierno de Ibrahim Traoré impulsa la nacionalización de sectores clave y revisa contratos con empresas extranjeras. Los recursos, antes en manos de multinacionales francesas, deberían ahora beneficiar más a Burkina Faso. Pero la pregunta persiste: ¿la autonomía conseguida será real o solo se transfiere la dependencia a otra potencia? El desafío para Burkina Faso y sus vecinos es inmenso. Pueden romper cadenas coloniales y ganar margen de maniobra, pero también arriesgan convertirse en satélites de Moscú, dependientes de su protección y capital. Rusia, por su lado, asegura recursos vitales y aliados estratégicos en África Occidental, aunque debe demostrar que su modelo no es solo extractivo. La pugna por el Sahel no es un simple duelo entre Francia y Rusia. Otros jugadores globales ya han entrado en escena, y la partida apenas comienza. La influencia de potencias externas redefine rápidamente las reglas del juego en África Occidental. Pero mientras las alianzas cambian, las verdaderas consecuencias para la región apenas empiezan a sentirse. ¿Serán los gobiernos militares del Sahel arquitectos de una nueva independencia, o solo repetirán viejos errores bajo nuevas banderas? El destino de la región está en juego. Tras expulsar a Francia, los líderes militares enfrentan una decisión crucial. ¿Qué autonomía buscan realmente? Rusia ha ganado influencia, pero China también avanza, ofreciendo desarrollo económico e inversiones en infraestructuras, sin la intervención militar directa que distingue a Moscú. Un ejemplo claro es la construcción de carreteras y hospitales en Níger por empresas chinas, financiadas a través de préstamos a largo plazo. Si bien estas infraestructuras representan avances palpables, el endeudamiento generado ha provocado tensiones y debates sobre la verdadera sostenibilidad de este modelo. En Burkina Faso, Malí y Níger, nacionalizar el oro y el uranio es ahora el emblema de la soberanía. Controlar estos recursos estratégicos otorga poder y capacidad de negociación ante las potencias extranjeras. Sin embargo, la historia africana está llena de promesas de control nacional que terminaron en dependencia y desilusión. En los años 70, por ejemplo, Zambia nacionalizó sus minas de cobre bajo el liderazgo de Kenneth Kaunda. Inicialmente, la medida fue celebrada como un acto de autonomía, pero la falta de experiencia técnica y la caída de los precios internacionales llevaron al colapso del sector y a una profunda crisis económica. El ejemplo zambiano ilustra que la nacionalización, por sí sola, no garantiza el bienestar ni la independencia real. El mayor reto para estos gobiernos militares es demostrar que son algo más que sustitutos de antiguas potencias. Confiar en Rusia puede ser tentador, pero cambiar un aliado externo por otro no resolverá problemas estructurales como la pobreza extrema, la mala gestión o la persistente amenaza yihadista. La amenaza del yihadismo, por ejemplo, sigue muy presente. En Mali, grupos armados vinculados a Al-Qaeda y Estado Islámico han aprovechado el vacío de poder para expandirse.
La expulsión de tropas francesas no ha significado el fin de la violencia. En muchos casos, la inseguridad ha aumentado, obligando a miles de personas a desplazarse y complicando aún más la tarea de gobernar. China observa y actúa con cautela. Su enfoque pragmático evita la retórica política y prioriza acuerdos económicos, ofreciendo una alternativa distinta para los países del Sahel. Al diversificar alianzas, las naciones africanas intentan romper el ciclo de dominación, aunque la multipolaridad también trae riesgos de endeudamiento y nueva dependencia encubierta. Mientras tanto, el ejemplo del Sahel resuena en todo el continente africano. Poblaciones y élites políticas observan y se preguntan si ha llegado el momento de desafiar viejas relaciones y reclamar mayor control sobre sus recursos. El nacionalismo de recursos ondea como bandera, pero convertir la legitimidad popular en gobernabilidad y desarrollo reales será una tarea monumental bajo presión e incertidumbre. El futuro del Sahel pende de un hilo. Puede abrir la puerta a negociaciones más justas con todas las potencias, o caer en nuevos círculos de inestabilidad y dependencia. El margen de error es mínimo, y los ojos de África y del mundo siguen cada movimiento. Las próximas decisiones de los líderes del Sahel resonarán mucho más allá de sus fronteras. Lo que ocurra aquí podría marcar el inicio de una nueva era para todo el continente africano. El control de los recursos marca solo el comienzo. El verdadero desafío surge al crear instituciones responsables y transparentes. Muchos celebran la nacionalización de minas de oro y uranio. Pero sin sistemas sólidos de gobernanza, esa riqueza corre el riesgo de concentrarse en manos de unos pocos o alimentar nuevas formas de explotación. No basta con expulsar potencias extranjeras ni cambiar de socios. El desarrollo genuino solo ocurre cuando los beneficios se reinvierten en educación, salud y oportunidades para toda la población, y cuando la gestión de los recursos es transparente. Un ejemplo relevante de lo que puede ocurrir cuando no existen instituciones sólidas es el caso de Angola tras la independencia. A pesar de la nacionalización del petróleo y los diamantes, la corrupción rampante permitió que una pequeña élite acumulara fortunas mientras la mayoría de la población vivía en la pobreza. La falta de transparencia y mecanismos de control provocó que la riqueza nacional se evaporara en cuentas personales o en proyectos faraónicos sin impacto social. La presión ciudadana es esencial. Cuando la sociedad exige cuentas claras y vigila a sus líderes, disminuyen las posibilidades de corrupción y abuso. El escrutinio internacional suma, pero la vigilancia más poderosa proviene de la propia ciudadanía. En Ghana, por ejemplo, movimientos ciudadanos como Occupy Ghana han logrado presionar por leyes de acceso a la información y por auditorías públicas en el sector extractivo. Este tipo de activismo demuestra que la demanda social de transparencia puede cambiar dinámicas de poder y forzar reformas. Las nuevas alianzas, ya sea con Rusia, China u otros actores, deben ser evaluadas más allá de sus promesas. Importa el impacto real en la vida de la gente. El discurso antioccidental puede ser popular, pero lo que realmente pesa son los hospitales, escuelas y empleos que se generan. Reemplazar a Francia por Rusia no cambiará nada si persisten la opacidad y el reparto desigual. Es crucial que los países africanos diversifiquen sus alianzas y negocien como bloque. Si actúan unidos, pueden imponer mejores condiciones y evitar caer en nuevas dependencias. El momento actual ofrece una oportunidad única: usar el contexto global para sentar bases firmes y negociar desde la ventaja, no desde la urgencia. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, puede jugar un papel clave. Si los países miembros coordinan estrategias y presentan posturas comunes ante potencias extranjeras, su poder de negociación aumenta considerablemente. Ejemplos como la Unión Africana negociando acuerdos comerciales con la Unión Europea muestran que la unidad puede traducirse en mejores términos para los países africanos. Pero el peligro sigue latente. Si la población no exige rendición de cuentas y si las instituciones no evolucionan, existe el riesgo de caer en nuevas dependencias, incluso bajo otras banderas.
La historia enseña que cambiar de actor externo no garantiza soberanía ni desarrollo. Entonces, ¿quién gana realmente? ¿Y cuál es el siguiente paso para África y el Sahel? Las decisiones que se tomen hoy determinarán si la región rompe el ciclo de explotación o repite viejos errores. El futuro del Sahel aún está en juego. El tablero del Sahel ha cambiado para siempre. Francia, durante tantas décadas la fuerza dominante, ha perdido el control. Ahora, el futuro de la región se decide entre nuevas alianzas, viejos resentimientos y una lucha renovada por la soberanía. ¿Serás un simple espectador o te atreverás a influir en el próximo capítulo de África? El dominio colonial ya no es incuestionable. Son los líderes africanos quienes negocian, desafían y trazan nuevas líneas de poder. Francia observa cómo sus decisiones pesan cada vez menos, mientras actores como Rusia entran en escena con ambiciones propias. Burkina Faso, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, ha marcado el pulso de esta transformación. Aliándose con Moscú, expulsando tropas extranjeras y reclamando el control sobre el oro, el uranio y los minerales críticos, el gobierno desafía siglos de saqueo. Su mensaje es claro. Los recursos del Sahel deben servir a sus pueblos, no a intereses externos. Estos recursos ya no son botines invisibles. Son el motor de nuevas negociaciones, símbolos de resistencia y la palanca de un posible renacimiento político. La pregunta clave: ¿dejaremos que otros decidan el destino de la región o exigiremos nuevas reglas en el intercambio global? La oportunidad de cambiar la historia está abierta. Si la narrativa dominante sigue sin ser desafiada, el futuro del Sahel y de África Occidental volverá a escribirse lejos de los intereses de sus habitantes. Pero si elegimos actuar, exigir transparencia y participar, podríamos presenciar por fin la construcción de una autonomía real y quizás de una verdadera autodeterminación africana. Con Rusia en juego y Francia fuera del centro, el tablero es más complicado. ¿Será Moscú un aliado genuino o solo otro actor con ambiciones propias? Solo el tiempo y la vigilancia activa de la sociedad lo dirán. El destino del Sahel ya no está solo en manos de líderes o potencias foráneas. Está también en quienes se atreven a cuestionar, organizarse y defender el derecho de decidir su propio futuro. Para avanzar, hay pasos concretos que los países del Sahel pueden tomar. Primero, deben reformar sus sistemas educativos para formar técnicos y expertos capaces de gestionar los recursos nacionales. Segundo, es fundamental crear organismos independientes de fiscalización que supervisen los contratos mineros y petroleros. Tercero, la cooperación regional debe traducirse en proyectos transfronterizos, como oleoductos, carreteras y redes eléctricas compartidas, que integren las economías y reduzcan la vulnerabilidad frente a actores externos. Además, la sociedad civil debe fortalecer sus mecanismos de participación y control. Organizaciones de jóvenes, sindicatos y asociaciones de mujeres son piezas clave para garantizar que la riqueza generada se distribuya de manera justa y equitativa. Inspirarse en modelos exitosos, como el Fondo Soberano de Noruega, podría ayudar a gestionar los ingresos de los recursos naturales con transparencia y visión a largo plazo. En última instancia, la verdadera independencia no se logra solo expulsando al antiguo colonizador ni firmando nuevos acuerdos. Se construye día a día, con instituciones sólidas, ciudadanía vigilante y un compromiso constante con el bienestar colectivo. El Sahel tiene ante sí una encrucijada histórica. Puede convertirse en ejemplo de emancipación y desarrollo, o caer de nuevo en el ciclo de dependencia y conflicto. La historia aún no está escrita. Cada decisión, cada alianza y cada acto de resistencia suma en la construcción de un futuro diferente. ¿Quién controla de verdad África Occidental hoy? La respuesta definitiva depende, más que nunca, de la capacidad de sus pueblos para aprender del pasado, exigir rendición de cuentas y construir juntos el mañana que merecen.